Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro de verlos. No creo que mis palabras acaben con la desorientación en la arquitectura actual, pero tampoco me gustaría que contribuyesen a aumentarla. Esto lo digo porque cuando empiezo una serie de reflexiones, como en este caso, a una audiencia no habitual, siempre dedico parte de la primera intervención a esbozar, puesto que no se puede más, la situación actual de la arquitectura, por lo menos tal como yo la veo, para que ustedes vean desde qué perspectiva hablo y tengan un marco de referencia tanto de lo que van a escuchar en esta serie de cafés como de lo que ven de mis proyectos en la web o en las redes sociales. Por tanto, voy a hacer una serie de consideraciones de carácter general acerca de la situación de la arquitectura en este momento. Empezaré por una formulación muy tajante. La arquitectura en los últimos 60 años no ha producido un saber acumulativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que ha sido vigente una década no ha servido para la siguiente. Y lo que la siguiente sirvió se abandonó en la próxima. Y esto, ¿cómo es posible?, me dirán algunos. Pues probablemente parte de responsabilidad de este hecho, ya iremos viendo con más detalle en futuros cafés, fue una idea falsa de la modernidad, según la cual la modernidad representaba un cambio constante. La modernidad no era nada más que una promesa de cambio, de modificación, que nada se parezca a lo anterior. Abandonar aquello que se tenía en nombre de algo que no se conocía representaba un doble abandono. Por una parte, era abandonar una tradición que, aunque pequeña, una tradición estética moderna que estaba consolidándose y que a final de la década de los 50 había producido algunas decenas de obras excelentes que todavía hoy siguen siendo referencias absolutas de la modernidad. Pero también representaba abandonar, al lado de la tradición estética, abandonar una experiencia técnica, lo cual quería decir que una serie de edificios que se pueden hacer con un mínimo de documentos técnicos, puesto que en la mente y en el hábito de los constructores estaban determinadas soluciones constructivas que pertenecían a este sistema arquitectónico moderno. En la medida que esto se abandona y por tanto se instauran otros de ninguna solvencia y ninguna experiencia, ya son dos cosas, es la estética y es la técnica lo que falla. Pero lo peor de todo no es esta situación anómala, sino que lo peor de todo es que esta situación tan anómala se asume como normal, se considera que es lo propio del tiempo. La explicación esta de que el arte refleja las preocupaciones y los problemas del tiempo ha tenido fortuna y sigue teniendo, por lo visto todavía, a pesar de que cada vez es más evidente que no consigue explicar, pero ni las cosas más elementales en función del tiempo. Pero se dio por normal. ¿Y se dio por normal qué? Pues se dio por normal que desapareciera el horizonte estético de la arquitectura, que desapareciera el sistema de principios y normas que nos permitían saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y entonces, ¿cómo se juzgaba la arquitectura si no había un horizonte estético, si no había un sistema de criterios para hacer este juicio? Pues en base a la novedad, en base al éxito, en base a la sorpresa. Una idea tan peregrina de modernidad como la basada en el cambio constante, es evidente de quien ganará será el que consiga mostrar más evidentemente que está cambiando, el que produzca sorpresa, el que esté cambiando todo el rato, el que sea novedoso todo el rato. Entonces todavía no se habla de innovación, esto ha sido una tecnificación de la novedad, esto ha sido una cosa del último siglo, ¿no? Efectivamente, en esta situación de aceptar como normal que los únicos criterios de juicio de la arquitectura sean la novedad y la sorpresa,
la arquitectura se aparta de lo que habían sido por lo menos los últimos 35 siglos. Yo creo que desde las primeras dinastías egipcias nunca se había valorado la arquitectura así. Y esto tiene incidencia muy diferente en tres colectivos relacionados con la arquitectura. Por una parte, en este caso, con los arquitectos del espectáculo. Este fue el nombre que los medios decidieron para llamar a los arquitectos que tuvieron éxito a partir de los años 70, que era unos arquitectos, un colectivo que consiguen una gran notoriedad, aparecían en todas las revistas constantemente, en todas a la vez, pero su influencia era mínima, puesto que lo que ellos hacían, estos edificios, les llamo estos artefactos inmobiliarios sorprendentes, se llamaba a veces, estas cosas, sí, porque me resisto a llamarles arquitectura. Estos artefactos inmobiliarios sorprendentes no tenían ninguna comunicación, por supuesto, con los modernos, con los que seguíamos todavía proyectando, pero por supuesto tampoco con los hacían arquitectura corriente, puesto que la arquitectura corriente no podía asumir ni los presupuestos, ni las soluciones constructivas, ni siquiera las extravagancias de estas arquitecturas. O sea que estos tenían notoriedad sin influencia. Los arquitectos modernos que seguimos, como si nada hubiera pasado, cultivando, por si la cosa cambiaba, la arquitectura moderna, producíamos obras de calidad, pero sin influencia, puesto que la influencia, en términos culturales, la tenían los del espectáculo. Y los arquitectos corrientes, pobres, los que tenían que ganar la vida haciendo, pues estos estaban desamparados, estaban desorientados, haciendo arquitectura o haciendo lo que podían sin ninguna identidad, no sabían. Desaparecida el horizonte estético de la arquitectura, claro, desaparece la idea de calidad. Desaparece la idea de calidad y con ella desaparece la idea de gusto. La idea de gusto como preferencia. Es igual ya todo, es igual, cualquier cosa. ¿Te gusta esto? No sé. Es diferente, es original. Es la respuesta que más te... Piensa cualquier edificio de estos de las revistas. ¿Te gusta esto? Hombre, es original. No te dicen sí, porque eso no gusta a nadie, no gusta ni a los que los hacen. Pero te dicen, es original. Bien. Por tanto, esta actividad inmobiliaria sorprendente, ahora sí, que yo llamo a esta arquitectura del espectáculo, que es la que, por lo menos hasta el COVID, parece que es la que ha hegemonizado las publicaciones y la prensa, solo depende del mercado, de alguien que encargue estos edificios, que los encargan para ser así. No le dejan margen al arquitecto para decidir hacerlos de otra manera. No, yo quiero que me repita este, más o menos, un poco más pequeño, un presupuesto menor, pero... Y de la industria. Y dirán, ¿y de la economía? No, de la economía no. Puesto que han conseguido, como condición básica para estos artefactos inmobiliarios sorprendentes, que el presupuesto no sea problema. Y han conseguido un tipo de clientela para quienes el presupuesto no es problema. No importa duplicarlo, triplicarlo, cuatriplicarlo, llegar al 10%. No importa, al 10%, a 10 veces el presupuesto real, no importa. La única condición es la estabilidad, es decir, que el edificio no se arruine, cosa que se consigue casi siempre. Hombre, que no se arruine, sí, que no fleche y que no plantee problemas. A los tensores eso parece ser que no tanto. Y la notoriedad, esto sí que es la única condición para... Y estas actividades sorprendentes, al principio, curiosamente, se ofrecían al público como arte. Era el arte del momento, era el arte de finales del 20, principios del 21. Ahora ya no. Ahora yo creo que son conscientes de que son otra cosa. Pero es que además no les importa el prestigio del arte para cosas. No, ellos han encontrado ya un tipo de clientela, un tipo de parroquia, diríamos, que para quienes no importa, les gusta ya esto tal como es. Les gusta tal como luce, tal como tal. Sí, diríamos que han conseguido poder disfrutar de un estatuto post-artístico. En esas condiciones entenderán que el hecho de que yo dejara hace 20 y tantos años, casi 25, la profesión para dedicarme a la arquitectura, más allá de la paradoja que tiene la formulación, como la acabo de hacer, paradoja que me gusta también cuando lo digo, claro, pues se debe a una opción que tuve que hacer. Yo con la arquitectura profesional
que podía hacer en aquel momento arquitectura profesional, que por otra parte nunca me había ocupado demasiado. Siempre me dediqué mucho más a la docencia. Pero con la experiencia que adquiría en la profesión, yo no podía seguir enseñando a proyectar, porque siempre he sido partidario de que el que enseña a proyectar, lo primero que tiene que hacer es saber a proyectar él mismo. Y entonces inicié, no entonces, pero 10 años después, hace 15, cuando se generalizó el uso de los ordenadores en el dibujo arquitectónico de 3 dimensiones, pues aprendí a modelar en 3 dimensiones e inicié la serie de proyectos didácticos que se pueden ver en mi web. Si ustedes leen el textito que los introduce, verán perfectamente lo que estoy explicando. No voy a ampliar más, porque estos sí me permiten abordar proyectos que nunca en la realidad profesional me hubieran venido, desde proyectos urbanos muy grandes por su tamaño, a proyectos muy pequeños, pero por unas condiciones de realización que probablemente era difícil que satisficieran la clientela habitual. Y estos proyectos tienen un cometido, por una parte, mostrar de una manera visual la vigencia de la modernidad, que es lo que a mí, en términos teóricos, me ha ocupado prácticamente pues todo mi itinerario intelectual. Por otra parte, difundir el carácter formal de la modernidad, los criterios formales de la modernidad, un poco desmintiendo esta reducción al estilo en base a la cual se ha explicado en muchas ocasiones, en casi todas. Y por otra parte, ¿por qué no también ampliar su base profesional y la base social de la propia arquitectura moderna? ¿Por qué Café con Helio? Porque trato de que sean unas reflexiones muy cortas, pero que la brevedad no vaya en detrimento de la precisión y de la claridad de lo que digo. También un cierto desparpajo, ¿por qué no?, de la situación de tomar café con unos amigos. Por último, les diré que con todo esto, quienes me conocen ya lo saben, y los que no pronto me conocerán si siguen con estos cafés, no pretendo ni ser doctrinario ni ser proselitista. No pretendo en absoluto ser dogmático. Yo les hablo de mis convicciones y les hablo de mi marco de referencia y les hablo de los criterios con los que yo proyecto, con la esperanza de que les pueda ayudar a entender mejor tanto mis proyectos como mis escritos. Pensaba al final de cada una de estas pequeñas charlas darles un consejo, pero me parece demasiado paternalista. Lo dejamos en sugerencia. Miren, yo les sugiero que procuren cultivar la mirada, eligiendo bien lo que miran. Pongan el listón bien alto, puesto que si no, cualquier cosa les parecerá aceptable. Y esto sería una lástima. Les agradezco su interés y seguro que nos veremos pronto.